Ok, vamos a comenzar con este contenido con programación orientada a objetos. Esta sección se va a tratar de eso. Vamos a ver los conceptos que llegamos a ver en clase en el video y esta vez lo vamos a abarcar ya cómo se ven definidos en sintaxis de Python y al final vamos a hacer un ejercicio donde mezclemos todos estos conceptos como la herencia múltiple, el polimorfismo, en un programa que desarrollemos. Entonces, en ese video habíamos visto algunas definiciones. No está de más que ya las dejemos aquí asentadas, entonces a modo de comentarios les voy a dejar los conceptos de cada uno de eh, los conceptos o definiciones que veamos para que nos quede aún más claro. Entonces, esta clase o estas clases, recuerden que lo podemos ver como un molde, como un cascarón, donde nosotros podemos diseñar o poder ejecutar algunos valores que tengan que ver con la entidad que estamos representando, ¿no? En este caso, pues los llamados objetos. Los objetos recuerden que pueden ser aquellos que nosotros observamos en la realidad, cualquiera de ellos. Y pues vamos a decirle que por medio de una instancia podemos justamente desarrollar toda una clase. Veíamos en aquel video que nosotros al crear esa clase o ese molde para modelar nuestro objeto, vamos a hacerlo a través de dividirlo, a través de representar sus características y les vamos a llamar atributos a esas características y también vamos a ver los métodos. Entonces, la palabra class, después seguida del nombre que tiene dos puntos, es como creamos nosotros una clase. Después vamos a definir con el método init, que recuerden que es el método constructor que nos mencionaba el video, y después vamos a crear sus argumentos. Esto siempre con la palabra self, porque es la que nos permite articular justamente este análisis que vamos a hacer sobre el objeto para que nosotros podamos instanciar cada una de sus características o atributos, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de crear el objeto, instanciándolo, va a ser de uso común cuando nosotros queramos definir en nuestros ejercicios de, del Moodle que nos pidan hacer creaciones de objetos. Van a ser de esta manera porque es la forma en que nos marca este, la sintaxis de Python. Entonces, esta parte del self lo que hace es que, digamos, añade esos valores que estamos descomponiendo a una parte que nosotros podemos mandar a llamar. Es como una pequeña función, una pequeña forma de crear estas instrucciones para poder mandarlas llamar. Y que una vez que esto esté instanciado, el objeto esté instanciado, nosotros podamos aplicar esas instrucciones como nosotros lo requiramos. Y se hace a partir de un método, por ejemplo, que es este, igual se va a ocupar la palabra def y vamos a definir el nombre del método, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que los métodos son lo que el objeto que estamos analizando es una acción que puede realizar, ¿de acuerdo? Por eso nosotros vamos a crear esta instrucción o este método que sea referente a nuestro objeto, en este caso el perro. Entonces justamente ese ladrar, pues nosotros vamos a retornar ese valor de cadena para que al nosotros mandar llamar justo la función que estamos creando o el método que estamos creando a partir de el paradigma que estamos ocupando,
nosotros podamos llevarlo a una ejecución. Va a haber algunos ejercicios que están dentro de Moodle que no nos va a pedir justamente que le demos un uso a la creación de nuestra clase a partir de nuestro objeto, sino que simplemente creemos. Entonces, en algunos ejemplos que dimos en clase y pusimos también los ejemplos de uso. Recuerden que no tienen que ir del todo los ejemplos de uso, siempre y cuando se haya creado bien la clase del objeto y se haya instanciado. Entonces, al crear esta clase y instanciar el objeto, nosotros podemos decir que el objeto está creado. Entonces, vamos a poner aquí un comentario de la creación de la clase perro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer algunas funciones o definidas con variables que nosotros con las cuales vamos a poder ocupar justamente que hayamos instanciado nuestro objeto a partir de crear la clase y su método. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esto nos sirve para que, o se creó justamente el paradigma para no repetir algunas partes de código para valores que nosotros podemos crear justo en un molde y ese molde nosotros lo podemos llenar con los datos que nosotros definamos, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podríamos hacer incluso una base de datos con la cual a partir de la clase que tenemos, simplemente nosotros alimentar los datos que son necesarios sin necesidad de estar creando el espacio, digamos, donde colocarlos, ¿de acuerdo? Simplemente a partir de esto que estamos analizando del objeto, poder crear una función que nos permita trabajar con más datos que sean referentes a la clase, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estoy haciendo es crear una impresión donde yo mando llamar justamente a partir de ese self que hice, una salida, ¿de acuerdo? Una salida para que yo pueda anotar la creación de mi eh, clase y que yo pueda anotar cómo se está ejecutando esa función. Como tal, eso que estamos definiendo como método, también le podemos llamar función porque es justo también cómo se define una función en Python, pero a diferencia o la diferencia entre función y método o clase, perdón, o método constructor, que en este caso es el init, lo que hace la diferencia es justamente que uno está añadido a una clase. Por eso recuerden que la indentación es importante. Dentro de esa clase perro nosotros tenemos la definición de nuestros dos métodos. Uno que es el constructor, que nos permite hacer la instanciación del objeto. Y por otra parte, un método que nosotros estamos creando para poder obtener resultados cuando lo mandemos llamar. Y lo mismo haría una función, pero no crearíamos nunca una clase para una función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es nuestro primer ejemplo. Vamos a ejecutarlo y vamos a observar qué resultado nos da en la terminal cuando nosotros tenemos esas impresiones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que notamos después de el comentario crear objeto de la clase perro es la variable y luego estamos mandando a llamar toda la clase, ¿de acuerdo? Y luego, después del nombre de la clase, estamos mandando a llamar sus argumentos, que es Fido y Labrador, es decir, los atributos que definimos nombre y raza, y después a partir de dar la variable punto, el nombre que escogimos de los atributos en la parte del constructor, en los argumentos, punto nombre, punto ladrar, en este caso ladrar se refiere al método, por eso dejamos un argumento vacío y pues las salidas que nos va a dar son las que estamos observando en la terminal.